Dios, vamos a buscar en Salmos capítulo 32, versículo 5. Salmos 32, 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gracias, Señor, te damos por este momento. Te pedimos que tú nos hables, Señor, por medio de tu palabra, que nos dirijas, Señor, con tu Espíritu Santo a adentrarnos, Señor, en la revelación. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo, y tú, mi Dios, me perdonaste. Bueno, este salmo es uno de tantos salmos de David, diseñado, como todos los demás salmos, para un fin, la mayoría de ellos para adoración, para exaltación del Señor, para alabanza, pero en este caso, este salmo está diseñado para impartir sabiduría y enseñar lecciones espirituales, eh, específicamente en relación al pecado. Entonces David compone este salmo en un contexto de meditación personal con el Señor, y este salmo tiene un tinte, digamos, o toma un propósito didáctico para quien lo lee y también para él, ¿sí? Porque lo que David escribía era producto de la relación personal de él con el Señor. Entonces aquí lo que nos habla, como lo estamos leyendo, es acerca de la declaración del pecado. Aquí, para entrar en este tema, hay que entender que nosotros, como seres humanos, le debemos cuentas a nuestro Creador, que es Dios, ¿sí? Le debemos cuentas al Señor, especialmente de nuestra relación con Él, no tanto de las conductas, ni de lo que surge, digamos, con la naturaleza que nosotros tenemos, sino de la relación. ¿De qué nos va a pedir cuentas el Señor? De nuestra relación con Él. Entonces, cuando nosotros estamos a cuentas con el Señor, finalmente, por producto de la relación de confianza y de reconocimiento, nos va a quedar mucho más sencillo ponernos a cuentas con lo que nos rodea, porque generalmente cuando estamos mal delante del Señor, tiende a suceder, no en todos los casos, pero sí en la mayoría, que, que esto se refleja en las relaciones, se refleja en las conductas eh, de la vida cotidiana, ¿sí? Por eso una persona que esté en mala relación con el Señor, por ejemplo, se me viene un ejemplo, un hijo que esté en una mala relación con el Señor, por supuesto que tendrá una mala relación con sus padres, independientemente de si estos están en lo correcto o no, porque usted por la palabra entiende que la relación no surge de esa bilateralidad, sino que a partir de que nosotros conocemos al Señor, nosotros nos hacemos responsables por nuestra parte, ¿sí? Sin importar la situación de la otra persona, sin importar si nos han hecho algún daño o si es justo o no el trato que nosotros debemos darle a esa persona. Entonces, cuando nosotros entramos en la relación con el Señor, se allana mucho el camino para ponernos a cuentas también o entrar en la justicia de Dios con relación a los demás. Un esposo, por ejemplo, que tenga una buena relación con el Señor, de ahí se deriva una buena relación con su familia, con su esposa, ¿sí? Entonces, a la luz de esta palabra es fácil darnos cuenta lo que cada uno está edificando en cuanto a la relación con el Señor se refiere, ¿sí? Nos damos cuenta en el trato de los unos con los otros, nos damos cuenta en las conductas, en los pensamientos, porque la fe nos llevará a cada uno a hacer ciertos ajustes de santificación
de agrado hacia el Señor, ¿sí? Todos estos cambios que se producen en la vida de cualquier creyente que tenga fe sincera con el Señor, son producto de eso, de la fe, ¿sí? Y del reconocimiento del Señor. Entonces, lo primero aquí es darme cuenta. Y esto es sencillo hablarlo y enseñarlo, pero cuando usted mira a la gente, qué difícil que es que una persona se dé cuenta del error, ¿sí? Especialmente el creyente, porque generalmente la persona nueva viene ya reconociendo cuántas situaciones tiene erróneas, aún sin conocer a profundidad la justicia de Dios. Pero el creyente corre el riesgo de no darse cuenta de su mala conducta delante del Señor. Por eso, si para los que fueron ayer a la campaña, que estuvo bien interesante la predicación, la conducta nuestra tiene que ser de analizar, o sea, la fe es un acto consciente, ¿sí? De cada uno. O sea, esto no surge ni siquiera, me atrevo a decir, que por un mero sentir. Es conciencia de la persona que va a ejercer esa fe eh, para poder avanzar en el propósito de Dios, ¿sí? Entonces usted hace su elección consciente, ¿sí? Que desemboca en muchas otras cosas, como lo estamos mencionando. Pero si nosotros no nos acercamos a nuestra vida de fe durante todo el tiempo que nosotros permanezcamos con vida aquí en la tierra, pues van a haber factores que se desvíen, porque hay un tema que nadie lo va a poder negar ni nadie lo va a poder cambiar, y es que nosotros somos llenos de defectos frente a la justicia del Señor, porque a nosotros ya se nos metió el pecado. Cuando Adán y Eva estaban allá en el paraíso, en el huerto del Edén, ya ellos abrieron la puerta. Así que nosotros cargamos con eso, queramos o no. Es decir, que para nuestro servicio, que para nuestro avance en la fe, tenemos que contar con ese factor. Usted no puede pensar que a su vida le va a hablar una persona, por ejemplo, que esté, digamos, exento de los defectos. Y el Señor a usted le va a pedir cuentas de que su relación con Él se lleve a cabo a pesar del defecto de quien le habla, de quien le enseña, de quien lo dirige, de quien sirve a su lado, a pesar de sus propios defectos, ¿sí? Porque es que esto no está en tela de juicio en la palabra en ninguna parte. Pero lo que sí es que el ser humano tiene la capacidad dada por Dios o tiene la oportunidad dada por Dios de generar una sana relación con el Señor a pesar de estos factores. Por eso hay que normalizar, por decir así, eh, los errores de las autoridades, los errores de los consiervos, sus propios errores, porque usted y yo nos vamos a caer un montón de veces a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Callar un poco la boca, porque es que la gente critica muy fácil, sobre todo a la persona que está en condición de autoridad o de administración de las cosas de Dios, ¿sí? Y en su caso, cuando a ustedes lo mira la gente de alrededor, por eso usted recibe comentarios como, ¿y tú no es que eres de Dios? Pues para hacer o no hacer, para responder o no responder así. Entonces, digamos que hay una delgada línea entre que tu relación derivará una conducta específica que la gente la espera, pero también que a pesar de que eso es así, vamos a tener que convivir con el pecado, con el defecto, con la caída de todos nosotros, ¿sí? Entonces, partiendo de ese hecho, nos relacionaremos con el Señor. A David le tocó entender esto, y usted sabe, quien conoce la vida de David sabe que esa vida fue una vida de muchos altos y muchos bajos. Cualquier vida tiene altos y bajos, ¿verdad? Pero la de David especialmente, por eso dice que lo sacó del anonimato a ser rey. ¿A quién le sucede eso? A muy escasa porcentaje de la población le sucede un bajo y un alto tan marcado como David. Y en todo ese proceso, él entiende, aprende
a relacionarse con el Señor, ¿sí? Y por eso hace esa meditación. ¿Cuál es la meditación de David? Que después de confesar el pecado viene una sensación o una convicción de satisfacción por tener la relación correcta con el Señor. O sea, después de que nosotros pasamos ese plano, digamos, de reconocer, cuando hablamos de reconocer, hablamos de dos cosas. Una de darme cuenta, ¿sí o no? Y otra de confesar, de admitir. Esto prácticamente va de la mano, lo uno con lo otro. Cuando nosotros pasamos esa fase, nos vamos a encontrar con una sensación o una revelación, también se puede entender, una convicción que no todos los creyentes tienen. Sí, la mayoría de la gente que está sentada en las iglesias en general vive más apegados al modelo legalista de la ley de Dios, ¿sí? Entonces hay afán, hay molestia cuando se mira el defecto del otro, hay molestia cuando el hermano, el prójimo cae, ¿sí? Hay indignación y también hay indignación cuando uno mismo comete los errores, porque a veces uno mismo también se da bastante duro cuando no cumple con las expectativas. Entonces, entender esto, que esta revelación que tuvo David es darse cuenta que uno nunca va a lograr cumplir con las expectativas. Y nada tiene que ver esto con hacer las cosas correctamente o lo mejor posible que nosotros podamos hacer. Por eso la palabra dice ser todo como para el Señor, no como para los hombres. Pero aún dentro de ese esmero que proviene también de la fe, no vamos a dar abasto. ¿Para qué es esta enseñanza o para qué hace esta meditación David? Para ponerse a cuentas con Dios. ¿Sí? Y mire, yo estoy segura que todos, empezando por mí, tenemos cosas que tenemos que poner a cuentas con el Señor. Desde lo más sencillo, un pensamiento, luego lo que sigue, intenciones, ¿sí? Porque si escarbáramos las intenciones, le aseguro que más de una cosa que nosotros hacemos en nombre del Señor, las hacemos a veces a nombre propio, ¿sí? Y esto toca desnudarlo, si es necesario, ¿sí? Y por eso le digo, hay una delgada línea entre lo que yo hago por amor al Señor, lo que yo hago por fe delante del Señor y lo que yo hago con intenciones que no son las correctas delante del Señor. Y por esa razón es que nosotros debemos aprender a meditar en la palabra. Mire, usted que está ahí sentado, me perdona lo que le voy a decir, pero la gran mayoría, ¿y por qué me atrevo a decírselo? Porque estamos en un proceso, ¿verdad? Yo soy su líder espiritual y como su líder espiritual me doy cuenta de la forma en cómo se habla, de las conductas, de las cosas, de las cuales yo también he tenido que aprender, pero que reflejan el poco y a veces casi nulo entendimiento y peor aún, el casi nulo proceso de análisis de la palabra con tu vida. Entonces, cuando usted se pregunte por qué las cosas de la palabra, de la fe, no se le cumplen a usted, empiece por esto. Es que usted tiene que ponerse a cuentas con el Señor. Y hasta que usted no llegue a ese entendimiento, hasta que a usted el Señor, el Espíritu Santo, por su gesto de fe, de decirle, Señor, ¿qué te desagrada de mí?, no le revele qué es lo que al Señor le molesta, usted va a tener la misma relación, perdónenme, que un impío, aunque venga a la iglesia, aunque sirva, aunque cante, aunque adore, aunque haga lo que quiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo esto hay que hacerlo por medio del entendimiento y la revelación del Espíritu Santo. Una vez que uno pasa esa fase, viene convicción y viene satisfacción, porque usted podrá decir lo que quiera de mí y yo podré decir lo que usted quiere, lo que yo quiera de usted, ¿sí? Pero lo que dice el Señor se va a interponer, ¿sí? Y se va a mostrar en cada uno de nosotros. Y por esa sencilla razón,
resaltemos esa parte, que lo que el Señor piense de usted se va a, ¿cómo se dice?, a imponer en las realidades de su vida, es que a usted le conviene ir a su cuarto y ponerse a cuentas con el Señor. Y todo aquello que el Señor a usted le revele, que el Señor le ponga en sentir y le diga, mira, esto, tú allá en el fondo de tu corazón sabes que me has robado, que te has hecho loco, que me has desobedecido, que has pasado por alto mi enseñanza, que no has tenido temor a la hora de actuar, que has puesto delante de mí, que debo ser el primero en tu vida, cualquier conducta, cualquier actividad, cualquier interés antes que las cosas del reino. ¿Sí? Entonces, claro, cuando el Señor, que sí lo ve con la verdad, lo mira, Él se encarga de darle a cada quien como a Él le parezca. ¿Sí? Por eso es que la palabra es clara, como decía el apóstol, es fácil por un lado, pero difícil por otro, pero es clara al decirte a ti que si no buscas primero el reino de Dios y su justicia, ni para qué sueñes con las cosas, con las otras cosas, ¿sí? Con todo lo que tú le oras y le pides al Señor o por lo que tú te afanas. Y cuando yo, hablando de ese tema, cuando usted o cuando yo hacemos algo que al Señor le huele de medio desagradable, o cuando usted le presenta algo al Señor que le sabe tibio, como dice la palabra, el Señor no corresponde a ese gesto, porque no es producto de tu fe. Por eso usted tiene que meditar y ser honesto delante del Señor. Y si no sabe si está siendo honesto delante del Señor, decirle, Señor, revélame el pecado que me es oculto. Por eso es que David llegaba a estas revelaciones. Porque es que es fácil leerlo y fácil decirlo. ¿Sí? Uno está rodeado, mira, uno está lleno de gente, el mundo está lleno de gente que cita versículos bíblicos. Pero de ahí a que haya el entendimiento, de ahí a que haya la revelación y el poder en esa palabra, ese es otro tema. ¿Sí? Por eso la iglesia y mi función, digamos, es a mí misma, por supuesto, en mi proceso personal, pero en mi función como autoridad es pullarlo a usted para que usted sepa que usted tiene que llegar a las revelaciones. ¿Sí? Por eso dice que hay cosas que están ocultas, cosas que ojo no vio, que oído no oyó, en las que el Señor le quiere revelar. ¿Sí? A los que le aman. O sea, en la palabra hay cosas que no son para todos, aunque todos las lean, y si usted no llega a eso, no llega al poder del Señor. ¿Sí? Entonces, mire qué interesante el pasaje, porque claro, la gente, todos nosotros queremos manifestaciones, queremos que el Señor haga justicia, que el Señor se manifieste en mi vida, que el Señor eh, me ayude con fulano, con tal cosa, con esto, con el futuro, bueno, con tantas cosas, con su problema. Pero ¿cuántos de nosotros nos ponemos a cuentas con Dios? El ponerse a cuentas con Dios es un acto muy íntimo, personal, pero que refleja sin duda y se pone en lo público. ¿Sí? Y yo hablo esto y me estremezco un poco porque es que uno tiene que hacerlo, ¿verdad? Porque si no, se nota. Así la persona hable hermoso y diga y se esmere por las cosas, el sentir del Señor por cada uno se impondrá en nuestras realidades, ¿sí? En la falta de respaldo, en la escasez, perdónenme, yo sé que esto le incomoda a un montón de gente, ¿sí? En la escasez, en la falta como dice la gente, que las cosas se me den, porque la palabra nos enseña que es Él el que abre la puerta. Es Él el camino, ¿sí? Es Él la manera en la que tú vas a poder levantarte. Entonces, volviendo al tema, David llega a esta revelación a la que usted y yo tenemos que llegar.
Y después de eso, ¿qué sucede? Viene una sensación de satisfacción, viene una sensación de tranquilidad, aún con los prójimos a quienes él había herido con sus pecados, ¿verdad? Porque por eso le digo, generalmente el pecado tiene efectos colaterales con quienes nos rodean, y él anda en la tranquilidad y en la confianza de que su pecado ya está borrado. ¿Sí? Si usted lee el pasaje completo va a encontrar eso. Mire cómo dice aquí. Finalmente, en la nueva traducción viviente dice, finalmente te confesé mis pecados. Quiere decir que David le costó trabajo, como a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Todos los que hemos estado en la posición de que nos toca confesar un acto, escucha, eso es difícil, ¿sí? Porque vamos a ser juzgados, ¿sí? Pero finalmente Él confiesa los pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. ¿Cuál es el producto de ponerse a cuentas con el Señor? Que si yo estoy a cuentas con el Señor, yo ya le he confesado mis malos deseos, mis situaciones, mis defectos, mis pecados internos que ustedes no conocen, ustedes podrán pararse en las pestañas, quererme acusar, miren, aún con cosas que son verdad, ¿sí? Y hablo, digamos, en primera persona, pero eso es para usted. La gente podrá pararse, mejor dicho, a decir, mire, es que tu defecto es este, tu situación es este, es que tú hiciste esto, tú cometiste este error. Y usted le va a decir, sí, pero mi pecado ya desapareció, yo ya estoy libre de eso. Y ando por la vida tranquilo sabiendo que estoy a cuentas con el Señor. Y porque estoy a cuentas con el Señor está de mi lado. ¿Sí? Mire cómo es la dinámica. Para que se callen los fariseos, para que se callen los boquisueltos que andan criticando al prójimo. Usted parta del hecho de que usted nunca va a saber los pormenores de la relación de nadie. ¿Sí? Y que será el Señor el que saque a la luz. Y otra cosa peor todavía, que será usted mismo el que saque a la luz, o serán los otros los que saquen a la luz la realidad de su relación con el Señor. Entonces la gente va a decir, ¿y este no es que era de Dios? Y entonces dirán, pues parece que no, o parece que sí. Como dijeron de alguien por ahí, sí ha hecho cuanta cosa, pero pues ahí las cosas le funcionan, el Señor lo tiene bien, porque ni crea que al Señor se le pasan por alto esas cosas. ¿Sí? Estoy hablando del creyente. Al impío, el Señor lo deja. ¿Sí? Y puede a veces uno encontrar que les va hasta bien en la vida terrenal. ¿Sí? Y que a veces las cosas no son como muy coherentes entre conductas y lo que reflejan aparentemente. ¿Sí? Ellos allá, porque no son hijos de Dios. Para ellos no hay salvación. ¿Qué peor repercusión que esa? Hágame el favor. ¿Sí? ¿Qué peor que eso? Así que esos allá los deja, eso no tiene importancia. ¿Sí? Pero a los hijos de luz, a los hijos de Dios, es decir, a nosotros, el Señor sí guarda su justicia. O sea, Él sigue mostrando su justicia. Y la justicia del Señor se impone tanto que usted puede ver al más defectuoso, al más incapaz, siendo respaldado por el Señor. Sí. O al que más apariencia tiene de piedad, como dice la palabra, que uno dice, pero ¿por qué será que no se le dan las cosas? Si hace, si es una persona de oración, si está en la iglesia años, si ha sido fiel, y el Señor ni por las curvas, ¿sí? Y no se ve poder de Dios. Entonces, la revelación tiene como consecuencia, cuando la revelación llega a su vida, tiene como consecuencia poder del Señor. Una manera de meditar, ¿por qué el poder del Señor no se manifiesta en mí? Porque no me ha llegado la revelación. ¿Por qué no me ha llegado la revelación? Porque no me he puesto a cuentas con el Señor. Porque no me he sentado a meditar, a decir, a ver,
este es el modelo, ¿qué es lo que yo estoy haciendo, Señor? ¿Qué te desagrada a ti? Y cuando usted y yo hacemos eso, le aseguro que hay más de una cosa que uno se encuentra dentro, que no tiene importancia si usted se pone a cuentas, ¿sí? Pero si la deja ahí, eso sí ofende la santidad de Dios, ¿sí? Es decir, la única manera de convivir en una relación con el Señor es que su sangre, que limpia mi pecado, me llene de su santidad, porque Él no está con lo que no es santo, ¿sí? Entonces es la justicia de Dios imponiéndose en la vida de cada uno de nosotros. Hay otra versión que dice, me decidí, pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad, me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, Dios, me perdonaste. Entonces hay otra versión en inglés que dice, después, lo mismo que acabamos de leer, después la presión se fue y mi pecado se disolvió y mi pecado desapareció. Esa es ese es el regalo del Señor. Que sí, usted podrá decir todo lo que quiera de mí, pero delante del Señor mi pecado no existe. Y como no existe, el Señor me sostiene, me levanta, me ayuda, me guía, está conmigo, ¿sí? Duélale a quien le duela. Y eso es lo que usted quiere que pase en su vida. Porque si no, delante de nadie nos vamos a poder justificar, ¿sí? Por eso dice, Jehová no te culpa de iniquidad. Dice arriba o abajo del pasaje que estamos leyendo, no recuerdo, pero dice así. Entonces, este pasaje nos alienta a esa sinceridad en la comunión, a que usted invierta su energía, su mentalidad, su tiempo, su pensamiento, a a crear una relación con el Señor auténtica, ¿sí? Una relación fuera de los ritos, una relación fuera de los esquemas, que por inercia se tienden a imponer en cualquier congregación, ¿sí? Por eso a eso hay que hacerle poco caso, ¿sí? A esos esquemas, a esos modelos que la gente pretende, ¿sí? Uno se sorprende un montón de veces cuando uno cree que el Señor iba a hacer algo porque aquí habían todas las condiciones para que ocurra y de repente el Señor no lo hizo por ahí, sino que lo hizo por otro lado, ¿sí? Entonces, invertir su pensamiento, su energía, su tiempo, su corazón a que su relación sea verdadera, que no haya dobleces con el Señor, que no haya hipocresías delante del Señor, que usted no esté haciendo una cosa por acá y allá en su casa otra cosa, ¿sí? Que acá de dientes para afuera usted proclame una cosa, pero allá en su corazón sus pensamientos sean diferentes. Es preferible quitar, ¿sí? Es preferible desnudarnos, confesarle al Señor y si eso implica que la gente lo note, pues que lo note, pero estar a cuentas, ¿sí? Eso hace que la relación con el Señor sea auténtica, que sea transparente, ¿sí? Sin intenciones de llenar expectativas, sin intenciones de adornar nada. Por eso yo les he dicho, a veces uno predica, todos los predicadores tenemos esa situación, o todos los siervos, porque esto no solamente es aquí, ¿sí? Y uno trata de no, lo mejor posible, quedar bien, y se entremezcla entre lo que uno hace, la vanidad personal, con el deseo de adorar a Dios. Y ahí ya su relación muy sincera que digamos no es, ¿sí? Entonces usted antes que siervo, antes que predicador, yo eso lo he ido aprendiendo también con humillaciones que el Señor me ha permitido vivir, ¿sí? Pero así, o sea, que uno siente vergüenza. ¿Qué he aprendido? Que yo antes de predicadora, que antes de pararme en un púlpito, que antes
la pastora, como usted nos llaman a nosotros, que antes de, no sé, adoradora, como le quieran llamar, yo estoy desnuda delante del Señor, ¿sí? Y que allá en la intimidad, mejor dicho, lo que yo tramite en la intimidad con el Señor, se va a reflejar delante de ustedes, ¿sí? Y eso sí da susto, ¿sí? Eso sí da atención, porque pues imagínense. O sea, yo estoy supeditada al igual que usted, o mi oración con el Señor es, Señor, yo necesito que tú me bendigas. Yo necesito que tú estés delante de mí porque si no yo me caigo. Me caigo delante de la gente que me has puesto. Me caigo en mis propios asuntos. ¿Sí? Me pierdo en la búsqueda de pronto de las intenciones moralmente correctas, tal vez. ¿Sí? O peor, me caigo en las malas intenciones de mi corazón. Yo en estos días tuve un sueño que le contaba a mi esposa y le decía que en ese sueño a mí se me borraba toda intención de hacer lo correcto. Y yo decía, estoy cansada de hacer las cosas correctamente, ¿sí? Quiero hacer el daño, quiero hacer lo malo. Entonces le contaba que me impresionaba mucho. Usted sabe que hay sueños que uno se levanta que son tan reales que uno dice, tuve ese sentimiento, qué impresión, como cuando uno sueña que vuela. Yo no sé si ustedes han soñado que vuelan y uno dice, sé lo que es volar, porque ya tuve la sensación, ¿sí? Bueno, así me levanté yo diciendo, uff, qué miedo que ese sentimiento se cocine acá, porque ahí sí no hay quien lo detenga, ¿sí? Entonces yo estoy supeditada, o yo estoy, mejor dicho, agarrada de la mano del Señor, sabiendo que si Él no va delante de mí, que si su luz no brilla por mí, sale mi defecto, mi incapacidad, mis malos pensamientos, mis malos deseos y se desembocan, ¿sí? Y dañan, porque el pecado, la condición que tiene el pecado es que daña, por eso dice un poco de, ¿cómo es que es? ¿De qué? Un poco de levadura leuda toda la masa, ¿sí? Y entonces uno sabe que está dependiendo o dependiendo del Señor, y que yo antes de venir acá y adornar y tratar de dar un gran discurso, tengo es que pedirle al Señor que me sostenga y que me ayude y que sea Él delante de mí, ¿sí? Y así en todos los aspectos de mi vida y usted también. Así que antes de venir acá y servir y hacer las cosas, ¿sí? O hablar y declarar o esperar, inclusive antes de su oración, debe haber esta condición de arrepentimiento, de reconocimiento del pecado, ¿sí? Tanto de darme cuenta como de confesar. Después de eso viene la revelación del Señor y el poder del Señor. Si usted sigue leyendo este pasaje, va a encontrar que David dice, por eso mi oración, bueno, no sé si por ahí lo ponga, mi oración, por eso la oración, habla de la oración, espérenme, lo ubico por acá. Dice, por eso orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. O sea, después de que tú te das cuenta de eso, tú vas a tu casa, tú vas a la iglesia, cierras los ojos y en silencio oras y le dices, Señor, sosténme. Señor, yo ya sé, ya entendí. Ya a veces unos nos demoramos más que otros en darnos cuenta de que no es por nosotros, que es la pura gracia del Señor la que sostiene el proyecto de Dios contigo. Y que si el Señor no te ha soltado, es por la pura gracia y misericordia, ¿sí? Y ahí entonces tú vas y haces la oración. Por eso le digo que esto es antes de orar. O sea, usted antes de decirle, Señor, te pido que me ayudes con mi familia, con mi problema, usted tiene que ponerse a cuentas con el Señor. Y si no, no va a haber una. Porque el Señor no está metido en tu vida, en tus asuntos, no está metido. Eso es como cuando a uno le deben algo. Y uno dice, primero págame y luego vemos, y luego hablamos.
No, a mí no me venga a hablar de otro asunto. Primero, sáldeme lo que estábamos y luego ya miramos a ver si sí o si no. ¿Sí? En el tiempo en el que pueda ser hallado, el tiempo en el que puede ser hallado el Señor, uno lo tiene que entender como ahora, ahorita. Usted no sabe si saliendo de aquí nos va a coger un tren y hasta ahí le llegó la vida, ¿sí? Pero digamos que es el tiempo en el que tú puedas volverte al Señor, ¿sí? Y entendiendo también que en ese tiempo pues hay pérdidas, ¿no? Si uno la coge tarde, porque hay gente que la coge más tarde que otras, ¿sí? Pues van a haber pérdidas en cuanto al poco avance y al poco desarrollo y al poco, a la, al- a la, a que no vas a poder ver el poder del Señor, básicamente. Dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Sí? Y aquí voy a recalcar algo que dije en una predicación anterior, que no me acuerdo si fue aquí en Salem, pero la suerte del creyente no es la suerte del impío. ¿Sí? Es decir, a mi alrededor pueden pasar cosas o mejor dicho, el impío vive la consecuencia de muchos factores, del mal que te quieren hacer, de las consecuencias de tus propios actos, del contexto, de la fortuna, digamos, de lo bien parado que naciste o de lo mal parado que naciste, porque pues, la realidad es esa, ¿sí? Pero el creyente vive la respuesta de Dios hacia su relación personal, ¿sí? O sea, yo puedo estar moralmente mal parada delante de todo el mundo, tener las peores condiciones, pero cuando el Señor empieza a ser juez de mi vida, cuando empieza la justicia del Señor a regir en mi vida, digamos, la lógica cambia. Y por eso lo que decíamos, usted va a ver gente que está levantada por el Señor, que dice, pero ¿cómo así? Si este es el más pecador, si este es el más incapaz de todos, es el más pequeño. Por eso usted mira, David era el más pequeño de la casa, el olvidado de la casa de sus padres, pero en él estaba la justicia de Dios, imponiéndose contra todo pronóstico, ¿sí? Imponiéndose contra todas las capacidades humanas. Y no hubo tal de que en David no se cumple esa justicia. El papá lo quería obviar a David como si no existiera. Cuando iban a presentarse delante de Goliat, fueron los mejores guerreros del pueblo de Israel. Y la voluntad del Señor se impuso. Igualmente en José y en muchos personajes de la palabra. La justicia de Dios se va a imponer en tu vida y si el Señor está agradado contigo o si tú estás a cuentas con el Señor, por mucho pecado, eh, por muy poco merecedor que seas, el Señor te sostiene, te levanta y te exalta. Es como tu patrocinador, digamos, en las cosas que cada uno tenga que emprender. Y entonces David llega a la conclusión, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, porque acuérdese que el pecado trae como consecuencia la muerte. También se puede entender, el que peca, después del pecado le viene la angustia, pero el que peca y se pone a cuentas con el Señor le atenúa con su misericordia, con su amor, con su cuidado, porque Él es el refugio. Y con cánticos de liberación me rodearás, dice aquí los pasajes siguientes. Entonces, cuando uno llega a esto, la liberación, ¿qué es la liberación? Es que usted pueda aceptar la condición. Yo ya sé que yo soy una sinvergüenza, podrá decir usted, o yo, o un hombre cualquiera. Yo ya sé que yo soy un sinvergüenza, yo sé que de mí poco se puede esperar, pero si no fuera por el Señor, no estaría aquí. Usted acepta y deja el poder del Señor fluir. ¿Sí? Y mire esto, y usted acepta al otro, usted dice, ¿qué puedo esperar de otro igual de pecador que yo? Nada. Acepta, perdona si tiene que perdonar, porque el perdón también es un acto también de revelación. O sea, cuando uno perdona, uno lo que está diciendo es, no tengo por qué esperar nada de acá.
¿sí? De cualquier persona, no sé. Es un gesto de entendimiento de las cosas. Yo sé que lo digo con boca pequeña porque yo sé que eso es bien difícil. Cuando a ti te ha hecho alguien algo y uno tiene que llegar al entendimiento y decir, el Señor me perdonó a mí como yo no perdono. Pero bueno, ahí lo dejo porque pues es la palabra del Señor, ¿sí? Y llegas a ese entendimiento, aceptas las condiciones. Entonces te liberas de cosas, de esquemas, de pensamientos tontos, pensamientos vanidosos, ¿sí? Porque usted sabe, uno escucha mucho esto, que a fulano no aceptas, o que al tal predicador se acepta, o que a tu consiervo no lo aceptas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay rebeldía delante del Señor, porque tú no has llegado al entendimiento, a la revelación, ¿sí? Y ahí viene esos cánticos de liberación, ahí viene la libertad de Cristo. Ahí tú encuentras que no hay culpa, que no hay presión, ¿sí? Que tú debes solamente hacerte cargo de tu proceso y de estar esmerado en la relación con el Señor. Que nada se interponga en eso. Si algo usted se quiere llevar de este momento de predicación de la palabra de Dios, cabe resaltar, usted no me vino a escuchar a mí, sino la palabra, es que nada se interponga antes que mi relación. Y usted ya cada uno examinará su día, ¿sí? ¿Qué hiciste desde que te levantaste? O sea, ahí ya nomás uno se da cuenta de dónde está el tesoro de cada uno. ¿Sí o no? Por eso hay un pasaje que dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Cuál es el tesoro? ¿Qué es lo que tú atesoras? Por favor. ¿Sí? Y si no te das cuenta de esto, no vas a ver una, porque no estás a cuentas con el Señor. Tu oración tiene poco o casi que nada de alcance. Y no porque la oración no funcione, ¿sí? No porque tu dedicación y tu cumplimiento y, y los actos que tú haces en servicio a Dios no funcionen, sino porque hay un tema que tienes pendiente con Él. Hay un tema que a Él le está fastidiando de ti. O también entiéndelo como hay suciedad en ti. Te estás presentando delante del Señor, pero tú estás sucio, no te has lavado. ¿Sí? Por eso todos tenemos que reconocer, es decir, darme cuenta, confesar y limpiarnos por medio de el sacrificio del Señor en el arrepentimiento y el reconocimiento. Y después viene algo que toda la gente quiere, y es la restauración. ¿Sí? No, es que yo quiero que el Señor restaure mi hogar. Sí, primero ponte a cuentas con el Señor y con quien tengas que ponerte a cuentas. No, yo quiero que el Señor me respalde en mi ministerio, me respalde en mi trabajo. Ok, está bien, es un deseo entendible, pero primero ponte a cuentas. ¿Sí? Y aquí hay un montón de cosas que se pueden, que tienen que ser filtradas. Su economía, sus sentimientos. Mire, la gente que anda buscando resolver asuntos emocionales, nunca los vas a poder resolver si no te has puesto a cuentas con el Señor. Si no has hecho del Señor la prioridad en tu vida, a quien tú más ames. El día que hagas eso, que busques primero el reino, las demás cosas vendrán por añadidura. Y la restauración es un sinónimo, se puede entender, de alivio. Cuando uno es restaurado por el Señor, uno dice, me fue mal en todo este tiempo, pero el Señor me terminó ayudando, me terminó levantando. ¿Sí? Y eso, pues, compensa el daño, ¿verdad? O sea, cuando uno dice, pero no fue a pérdida, pero no se echó a perder todo lo que se tenía que haber perdido. Vamos a orar.